Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Estamos hablando de lo que es la salvación por gracia, por medio de la fe. No por las obras, sino por medio de la fe. Cristo, al cumplir toda la ley, al morir en la cruz y derramar su sangre preciosa, pasar 3 días en el Hades y resucitar y estar a la diestra del Padre, nuestra fe en Él nos salva. No es por obra, no tenemos que hacer absolutamente nada para la salvación, simplemente tenemos que creer en Él. Por eso la salvación es por medio de la fe. Es un regalo de Dios por gracia, por medio de la fe. Entonces dice, porque el fin de la ley es Cristo. La salvación, si lo tomamos por el lado de las obras, tendría que ser cumpliendo toda la ley. Y la palabra dice, el Señor dice en Romanos 3:23 que todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria del Señor, están echados de la gloria del Señor. No tenemos una posición mediante las obras para estar delante del Señor, para tener salvación. Entonces necesitábamos un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Él vino, cumplió con toda la ley, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Esa fe en esa preciosa sangre que nos limpia de todos nuestros pecados, nos salva. No las obras de la ley, ni las obras de caridad, como dicen los católicos. Ninguna obra nos puede salvar, ninguna obra puede ayudar a la obra de Cristo. Por eso dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor vino a profundizar la ley, vino a mostrar el verdadero sentido de la ley y vino a mostrarnos, valga la redundancia, de que el hombre por sus fuerzas no puede cumplir la ley. Los católicos dicen que es la gracia del Señor que les ayuda a cumplir la ley. Ningún hombre puede cumplir la ley porque el hombre es pecador. El hombre es pecador. Porque la paga del pecado es la muerte, como dicen Romanos. Vamos a leer Romanos 3:23, que ahí la palabra del Señor nos dice que es totalmente imposible que el hombre pueda salvarse por sus propias fuerzas. Por cuantos todos pecaron, todos hemos pecado. La palabra del Señor dice que los niños, de los niños es el reino de los cielos. Cuando habla así el Señor dice que no es que el niño no peque, sino que no se le imputa por su inocencia, porque es inocente el niño. El niño no tiene esa capacidad, digamos, de tener conciencia de pecado. Por eso el Señor dice que de los niños el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al niño, por su inocencia, Dios no le computa el pecado. Entonces, nosotros no se nos imputa el pecado porque ahora tenemos la inocencia de Cristo, porque ahora hemos sido revestidos de Cristo, según Gálatas 3:27. Tenemos la inocencia del Cordero y no se nos registran más los pecados. Dice en el 3:23, por cuanto todos pecaron. Pablo, Pedro, María, todos pecaron, dice la palabra del Señor. Todo hombre peca. El único que jamás ha pecado es Dios, porque Él es santo. Él es santo. Por eso Jesucristo nunca pecó. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No es porque Él resistió la tentación y que se aguantó no pecar. No. Jesucristo no pecó porque Él es Dios.
allí cuando el diablo lo tentó, él demostró que él es Dios. Él demostró que él es Dios. Que él digamos, no puede pecar porque él es santo. Es imposible que Dios peque, si no dejaría de ser Dios. Y por eso el hombre es pecador y Dios es santo, 3 veces santo. Y están destituidos de la gloria del Señor. La palabra destituir significa separar a uno de su cargo como castigo. Estamos separados de la gloria del Señor. Entonces, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cuando nosotros creemos, Dios nos justifica. El creer nos lleva a la justificación. Cuando nosotros creemos, somos limpiados de nuestros pecados y viene el Espíritu Santo y nos sella para el día de nuestra redención. Después dice en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En el original dice, porque si alguna vez declaras públicamente en la boca de ti al Señor y creyeres en tu corazón. Cuando habla de creer en el corazón, porque se cree en el corazón. Si no, los mudos no serían salvos, los incapacitados para oír no serían salvos, ni los mudos, podrían ser salvos, porque cuando se cree en el corazón. Por eso hay personas moribundas que se les predica el Evangelio y ellos pueden asentir con un movimiento de cabeza, y aún sin ni siquiera un movimiento, sino que ellos necesitan solamente creer en el Evangelio. Por eso dice que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ya conté en unos videos, siempre me quedó para siempre grabado, el testimonio de mi tío antes de morir, cuando él murió, que yo le prediqué el Evangelio, él estaba en sus últimas horas sobre esta tierra. Él aceptó al Señor Jesucristo y él prácticamente no hablaba, prácticamente ya estaba postrado, a punto de partir de esta tierra, y le prediqué el Evangelio y él aceptó a Cristo. Y así en esa condición ya casi vegetativa, cuando yo me fui, él a duras penas le contó a su familia que cuando él creyó en su corazón, dice que un agua tibia recorrió todo su cuerpo y que quedó completamente blanco su cuerpo. Él dijo que tenía como unas vestiduras blancas. Y bueno, en ese momento quedó ahí el testimonio, pero a lo largo de los años podemos tener la real dimensión de ese hecho, de que la persona al creer se le imputa toda la santidad de Cristo, toda la inocencia de Cristo, y la persona es salvada por el Padre. La persona es sellada con el Espíritu Santo y esa persona es salva para la gloria del Señor. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso dice creer en el corazón. Y como volvemos a recalcar, un mudo no puede confesar con la boca, pero sí puede creer en el corazón. Un moribundo puede creer en el corazón. El asunto es creer. La salvación solamente viene por el creer, no por las obras. El ladrón de la cruz no hizo ninguna obra, simplemente creyó. Ninguna obra de misericordia, ninguna obra de caridad, ninguna obra de la ley, no hizo absolutamente nada, simplemente creyó y Jesucristo lo salvó. Por eso dice la palabra, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Otra parte también dice, todo aquel que invocare en el nombre del Señor en aquellos días será salvo, hablando de nuestros días, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. En Efesios 1:13 dice, en él también
vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído la palabra de verdad. Habiendo oído acá, en el anterior vimos que confesar con la boca. ¿Qué pasaría con los mudos? Ya dijimos, creer en el corazón. Ahora acá dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué pasa con las personas que son sordas? Es lo mismo, creer en el corazón, porque la salvación viene por el creer. No es que la Biblia se está contradiciendo, simplemente que la fe es creer en el corazón. Por eso no tendría posibilidad una persona que no puede hablar o que no puede oír, pero sí puede creer en el corazón. El evangelio de vuestra salvación. Ese es el evangelio de nuestra salvación. El evangelio de que Cristo murió por nuestros pecados. Su sangre preciosa nos limpia. Ese es el evangelio. El perdón de los pecados. Esa es la buena noticia que vino a darnos Jesús. Que Él iba a morir por nosotros. Él vino a morir por nosotros. Y vino a derramar su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Por eso Juan el Bautista dice, Juan 1:29, que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que quita, Él es el que arranca, Él es el que extirpa el pecado. Y cuando la persona cree, es limpiada de sus pecados. Y cuando es limpiada de sus pecados, viene el Espíritu Santo a morar sobre ese corazón, sobre esa vida, y no se le imputa ningún pecado. No se le imputa. Por eso el Señor dice que no voy a recordar tus rebeliones, tus pecados, no los voy a recordar. Porque no se registran. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nuestros pecados se transforman en cero, al igual que Cristo. Cristo jamás pecó. Y es la misma situación con el Señor, porque ahora somos hijos de Dios por haber creído. Más a todos los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no se le registra más al cristiano el pecado. Queda el registro en cero. Somos totalmente inocentes delante de la presencia del Señor. Pero siempre tenemos que hacer, entre paréntesis, que pagamos las consecuencias de los pecados que cometemos en la carne. Por eso dice que tenemos que dar cuenta delante del Señor por todo lo que hicimos en la carne, sea bueno o sea malo. Vamos a tener que dar cuenta. No es porque el hecho de que un cristiano no se le compute el pecado y siempre está en cero, que el hombre no peque. No peque y no sufra las consecuencias de ese pecado. Entonces, tenemos, y en el versículo 7 dice, en quien tenemos redención, hola Berito, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Leemos en Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ese es el Evangelio, el perdón de los pecados, el perdón de los pecados. Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Fuimos sellados. Cuando habla de sellar, significa que algo quedó cerrado, y cerrado para siempre. Cuando no entró en el arca, Dios mismo cerró la puerta. Así que, por más que Noé hubiera querido salir, no hubiera podido salir, porque dice la palabra que todo lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar, y todo lo que el Señor cierra, nadie lo puede abrir. Así que la salvación es absolutamente segura. Nadie que ha sido salvado por Dios puede ir al infierno, porque es imposible escaparse, digamos, entre comillas, de las manos del Señor, porque dice en Juan 10, 27 al 29, que estamos en las manos del Señor y que nadie nos puede arrebatar de sus manos. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en las manos de Dios, estamos en las manos de Cristo,
y Cristo en las manos de Dios. Estamos en la palma de Cristo y a la vez Dios está encima, digamos, de la mano de Cristo, por decirlo de alguna manera, por graficarlo, que es como una doble cerradura, un doble puño, digamos. Está el Espíritu Santo, está Cristo y está el Padre que nos guarda. Por eso dice la palabra que estamos guardados en el secreto de Dios. Estamos guardados, estamos escondidos en Cristo. Por eso el cristiano es imposible que se pierda, que se vaya al infierno, es imposible. Pagará las consecuencias de su pecado en la tierra, pero no perderá jamás la salvación. La salvación es imposible de perderla, porque si nosotros perderíamos, en realidad es imposible guardar la salvación, es imposible, porque Cristo hubiera venido en vano. Como en el Antiguo Testamento, cada persona que pecaba tenía que matar un animal, un cordero, para que esa sangre allí aplacara la ira de Dios. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo y su sangre que nos ha cubierto, hemos sido revestidos de Cristo y ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice en Romanos 8:1. Entonces, el Evangelio es lo que dice Efesios 1:7, que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cómo tenemos el perdón de nuestros pecados? Por la sangre del Señor, que nos cubre, nos limpia, y esa sangre permite que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a venir sobre una vida donde no está la sangre. Ya la muerte eterna ya no tiene ya más nada que ver con nosotros, porque Cristo la venció. La venció en la cruz y le quitó las llaves cuando él estuvo los 3 días en el Hades y resucitó al tercer día. Por eso la muerte no lo pudo retener a Cristo, porque Cristo es Dios, Cristo es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso la muerte no lo pudo retener, por eso él resucitó al tercer día. Y vamos a leer el último pasaje, vamos a leer en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que el requisito que Dios pide para salvar a una persona es simplemente la fe. No hay ninguna condición de obras, la única obra que cuenta delante del Padre es la obra de nuestro Señor y de nuestro Salvador, Jesucristo. Dice en el 11:13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los del Antiguo Testamento, al igual que Abel, cuando ofreció allí con Caín, Abel creía en la sangre, que en la sangre hay perdón de pecados. Él estaba allí, dice, por la fe en el versículo 4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aún Dios mismo da testimonio de la ofrenda de Abel. Nosotros cuando creemos, ¿en qué creemos? En la sangre de Cristo que nos ha perdonado de todos nuestros pecados. En eso creemos. Ese es el Evangelio que debemos creer. No un Evangelio donde solamente hay un Cristo sin sangre, donde se dice que solamente
Para ser salvos tenemos que hacer obras por medio de seguir un modelo. Ese evangelio no salva. El evangelio que salva es el evangelio de la sangre, el evangelio del perdón de los pecados. Ser como Cristo o querer ser como Cristo no me salva. A mí me salva la fe en Jesucristo, en su sangre preciosa, en su muerte y su resurrección, y que Él está a la diestra del Padre. Ese es el evangelio que me salva, el evangelio que al creer yo en la sangre de Cristo, Dios me limpia de todos mis pecados. Entonces, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios da testimonio de aquellos que creen en Él, de aquellos que creen en su preciosa sangre. Y como dice allí, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los del Antiguo Testamento creyeron, Dios tomó en cuenta esa fe, y el día que Cristo derramó su sangre en la cruz, le fueron perdonados todos los pecados. Es como que toda la gente del Antiguo Testamento estaba en suspenso hasta que Cristo derrame su sangre y les han limpiado todos sus pecados. Ellos no tuvieron el privilegio, la dicha, la bienaventuranza de lo que tenemos nosotros, que es el perdón de los pecados. Por eso dice que es una salvación tan grande, como dice Pedro, que es una salvación tan grande que debemos honrarla. El cristiano ya es salvado, pero debe honrar esa salvación con un buen testimonio, con buenas obras, que no tiene nada que ver con la salvación, pero es para honrar la gran salvación que Dios nos ha dado, la paz que Dios nos da a través de haber recibido el perdón de los pecados. Eso en el Antiguo Testamento no lo pudieron recibir porque aún no había sido derramada la sangre de Cristo. Así que el privilegio que nosotros tenemos es la paz de que nuestros pecados nos han sido perdonados. Dios los bendiga a todos.